Sí, gracias. La idea de este bloque es un par de ideas sobre cómo incidir en la convención y algo también de actualización de qué es lo que ha estado pasando, ¿no? No tenemos demasiado tiempo, así que voy a tratar de hacerlo todo lo más claro, pero lo más rápido posible, y cualquier cosa que quede dando vueltas o que falte, ahí por el chat o para parte de preguntas, ¿no? Eh, Gracias, Javi. Lo primero es que antes de pensar en cómo incidir, hay un par de ideas que son relevantes que hemos promovido desde el proyecto sobre cómo pensamos el objeto de la incidencia, ¿no? La Constitución es distinta a cómo funciona la incidencia legislativa y cómo funciona la incidencia en materia de políticas públicas. Y en ese sentido, creemos que son tres las ideas principales de qué es lo distinto. Lo primero es que la Constitución es un sistema y en tanto sistema es súper relevante que si es que, por ejemplo, queremos lograr, tenemos un problema, ¿no? Identificamos que no hay acceso suficiente a viviendas dignas en el país. Los mecanismos para asegurar ese resultado, primero, no son solamente relacionados con el derecho a la vivienda, ¿no? También tienen que ver con otras secciones de la Constitución, y además, como es un sistema que tiene una lógica interna, ¿no? Tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que hace la Convención Constitucional para ver de qué forma incorporar contenidos que efectivamente generen un resultado o el otro, ¿no? Entonces, de repente, si es que lo que queremos es asegurar vivienda, puede que nos estemos metiendo en conversaciones sobre, quién sabe, ¿no? Tribunal Constitucional, Contraloría, Banco Central, o principios generales y el concepto de familia, porque la Constitución, digamos, los distintos elementos se relacionan un montón entre sí. La segunda es que este proceso es mucho más que la elaboración de un texto constitucional, y es mucho más que el trabajo de de la Convención Constitucional. Y en ese sentido, cuando pensamos también en incidencia, claro, una forma de entenderlo es la forma también tradicional de que tenemos que lograr convencer a tomadores y tomadoras de decisión de una postura, ¿no? Pero además de eso, como este es un proceso en el que en la práctica estamos ante una disputa de los sentidos comunes y de los principios básicos de cómo nos organizamos como sociedad. Los elementos culturales y los elementos, digamos, políticos externos a la convención también van a ser muy relevantes, ¿no? Por lo tanto, ahí la invitación es a que pensemos la incidencia no solamente dirigida hacia la convención, sino también en una vinculación con los territorios, porque esto es tan desde cero, ¿no? La constitución es tan, digamos, es tan estructural para el sistema jurídico que es muy relevante que lo que hay ahí le haga también sentido a las personas y los territorios. Y por último, entender que esto es mucho más largo que el año, digamos, que dura la Convención Constitucional. Después del plebiscito de salida vamos a tener una nueva institucionalidad, y esta nueva institucionalidad nos va a permitir, por una parte, crear nuevos órganos del Estado, nuevas empresas públicas, quién sabe qué cosas se nos van a ocurrir, y generar también la implementación de nuevas políticas públicas que no van a tener los límites que tiene la Constitución actual y van a tener mandatos nuevos. En esa lógica, nuevamente, la invitación es a que pensemos también la incidencia en una lógica de capas. Por una parte está la Constitución, pero nuevamente, si es que queremos asegurar la vivienda digna a todas las personas, no basta con que esté en la Constitución. Tenemos que también proyectar un trabajo dentro de los próximos años en materia de las próximas leyes, las próximas políticas públicas, y etcétera, en el tema que estamos trabajando, ¿no? Vamos, Javi, con el... Eh, Respecto de un par de ideas, ahora sí como más relacionadas con cómo hacer la incidencia en la práctica. Lo primero es que el tiempo es súper escaso, ¿no? O sea, el año es muy poco tiempo de trabajo, y eso hace que también mientras más propuestas presentemos, mientras más trabajos distintos hagamos, es más probable que por una parte estemos duplicando esfuerzos y por otra parte saturemos los canales de comunicación entre las organizaciones con la Convención Constitucional, y terminemos generando tal vez una mayor sensación de frustración respecto de los resultados finales. Entonces ahí Loreto les va a explicar más tarde en qué sentido este es un proyecto de articulación, pero la idea justamente es promover instancias como esta, la que han creado ustedes, en que distintas organizaciones se cuadran en torno a propuestas comunes, ¿no? Luego, el proceso va a ir evolucionando, ya vamos a ver el calendario de lo que ha sido y lo que va a ser, ¿no? Y también es súper relevante que, como decía hace un rato, si es que la Constitución es un sistema y todos los distintos elementos nos van a parecer relevantes, tenemos que
tenemos el desafío, digamos, de mantener el criterio de pertinencia, ¿no? Entonces, entender que no es que los temas se resuelven y se zanjen de forma definitiva, cada tema va a tener una evolución. Ya vamos a hablar del proceso de creación de normas. Por lo tanto, en esa evolución, ¿no?, van a haber distintos momentos en los cuales incidir y tenemos que tener esa como flexibilidad respecto de los temas y los mecanismos a través de los cuales estamos llevando a cabo la incidencia. Vamos, Jaime. Gracias. Bueno, esto se me medio repite con lo que dije hace un rato, de que como hay muchas iniciativas y muchas propuestas en el mismo corto tiempo que ya mencioné, ¿no?, es súper relevante para una incidencia efectiva que logremos coordinarnos entre las organizaciones y que generemos instancias de articulación que nos lleven hacia contenidos comunes, ¿no? Porque si no, saturamos el espacio, saturamos el poco tiempo que hay, duplicamos el trabajo y al final termina siendo, digamos, una frustración para todo el mundo. En la misma lógica, y esto es una cuestión súper concreta, hay poco equipo, pocos recursos y poco tiempo dentro de la convención, por lo tanto, la invitación súper específica es a que el contenido de sus propuestas sea lo más al callo posible, ¿no? Funciona en general presentar un documento adicional con antecedentes de profundización si es que se necesitan, pero sobre todo tener ojalá como la página, ¿no?, como la propuesta en una página, y eso también impacta en la forma en la que hemos diseñado el proyecto La Constitución es Nuestra. Y por último, evidentemente, ¿no?, que el buen contenido no es suficiente y hay que hacer un esfuerzo importante en visibilizar las propuestas para generar un impacto hacia adentro de la convención, hacia afuera y en la relación con los territorios, ¿no?, y luego también la instalación de temas en las discusiones. Hoy día está muy fuerte la conversación presidencial, parlamentaria, los cores, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va a organizar la Convención Constitucional? En esto también un par de ideas relevantes sobre hacia quiénes deberían pensar o deberíamos pensar la incidencia dentro de la Convención. Por una parte está el Pleno. El Pleno es el órgano más relevante de la Convención, ¿no? Es la instancia en la que se juntan todas las constituyentes, todos los constituyentes, y ahí es donde se toman todas las definiciones de carácter permanente, las definiciones estructurales, ahí es donde se votan, digamos, todas las cosas en definitiva, ¿no? Luego tenemos la mesa directiva, que es quien convoca las sesiones del Pleno, pero tiene una serie de otras facultades, en general relacionadas con, por una parte, representar a la Convención en instancias formales, y por otra parte, generar, digamos, tomar decisiones de carácter estratégico, convocar, poner ciertos temas en tabla, generar acuerdos también con organizaciones de la sociedad civil que puedan prestar apoyo al trabajo de la Convención Constitucional, etcétera, ¿no? Es el rol, evidentemente, directivo que tiene la mesa se va a renovar, va a durar 6 meses y luego cambia, entonces ahí Elisa Loncón, Jaime Baza y el resto de las vicepresidencias adjuntas van a sufrir, digamos, una renovación. No sabemos quiénes van a quedar, pero en algún momento, para que no se sorprendan, vamos a tener nueva presidencia, vicepresidencia y todas esas cosas. Luego está la Secretaría de la Convención. No sé si ustedes le hacen seguimiento a las sesiones de la Convención, pero siempre hay un secretario o una secretaria que han sido prestados por el Congreso y hacen todo el trabajo administrativo de juntar las iniciativas que se presentan, sistematizarlas, ordenarlas por tema, habilitar las votaciones, distribuir las palabras, etc. Y ahí, en particular, John Smokes ha ganado una fanaticada súper importante en YouTube por el trabajo que ha hecho, digamos, de ordenar la discusión. Hay una Secretaría Especial de Comunicaciones, Información y Transparencia, y a esa Secretaría nos vamos a dirigir cuando tengamos preguntas sobre cómo se comunican las cosas, dónde se publican la información, los recursos, los documentos, y etcétera. Y todas las propuestas sobre transparencia en particular, dirigirlas hacia esta Secretaría Técnica, digamos, que va a estar viendo el tema comunicaciones. Uno de los problemas típicos que nos pasa es que se publica un PDF, digamos, un escaneado, que no podemos copiar y pegar, no podemos procesar, no podemos meter en una planilla Excel. Entonces ese tipo de conversaciones se dirigen hacia la Secretaría de Comunicaciones. Está el Comité Externo de Asignaciones, que bueno, tiene un rol súper administrativo de la administración de los recursos. Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias. Aquí les invito a que revisen en particular el reglamento de ética, por una parte porque tiene un par de definiciones súper importantes en términos del negacionismo, violencia de género, violencia en general y otras materias, pero además porque hay una definición súper clara de lo que es lobby y la administración y la gestión de intereses. Por la naturaleza de la propuesta de ciudad constituyente,
mi interpretación es que no cabería dentro del lobby, pero bueno, eso es algo que también ustedes tienen que darle una vuelta por su parte y hacer su propia interpretación de si es que cabe o no. El concepto clave tiene que ver con los intereses particulares y los beneficios para una persona o un grupo. Luego están las comisiones temáticas. Las comisiones temáticas son 7. La primera es sobre sistema político, la segunda es sobre principios generales, la tercera es sobre forma de Estado, regionalización y justicia territorial, la cuarta es de derechos fundamentales, la quinta, siempre se me olvida la quinta, la sexta es de sistema de justicia, la séptima es de cultura, sistemas de conocimiento, y la quinta ya me voy a acordar. Medio ambiente y modelo de desarrollo. Eso, medio ambiente y modelo de desarrollo. Muchas gracias. Cosas relevantes acá, cada comisión va a tener una coordinación paritaria y esa coordinación tiene la obligación de juntarse al menos cada 15 días con todas las coordinaciones de las otras comisiones para analizar el trabajo que están haciendo en conjunto. Y además hay una instancia de transversalización, esto está en el artículo 90 del reglamento, y lo que busca es que cada 2 meses van a ir rotando, se van a elegir constituyentes dentro de cada una de las comisiones que van a funcionar como nexo con las otras, para coordinar el trabajo y para identificar eventuales brechas, eventuales vacíos, silencios o problemas de enfoque relacionados en particular con el enfoque de derechos, el enfoque de género, la plurinacionalidad, la inclusión y el enfoque de justicia territorial. Por lo tanto, en esas instancias de transversalización que se tienen que juntar al menos una vez al mes, que van a ir rotando, también se va a generar un espacio súper relevante para la incidencia, ¿no? Ahí es donde vamos a, de repente, el día antes de esa reunión de transversalización, va a ser relevante levantarles la bandera y decirles, oye, en la Comisión de Derechos Fundamentales, cuando estaban analizando, no tengo idea, el derecho a la educación, le faltó esto y es un elemento súper relevante en materia de derecho internacional, de los derechos humanos, etcétera, para que lo tengan en consideración. Hay unos informes que van a emitir esta instancia de transversalización que van a estar públicos en la web y justamente buscan en el fondo identificar estos vacíos. Y por último, en términos de orgánica, la participación popular tiene 2 órganos, la Comisión de Participación y la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica se va a encargar de todo el diseño metodológico y la implementación, y la Comisión va a ser de alguna forma la que conecte los resultados de la participación con la convención misma, ¿no? Va a ser la que distribuya entre las comisiones temáticas los resultados, las propuestas que lleguen, por ejemplo, en materia de iniciativa popular de norma constitucional u otros mecanismos, ¿no? Las audiencias, etcétera. ¿Cómo se elabora una norma? Aquí hubo varias propuestas y quedó al final la que yo creo que es la más simple, que es un sistema lineal. Se presenta una iniciativa que puede ser presentada por la convención, o sea, por un grupo de constituyentes, y en ese caso se llama iniciativa convencional constituyente, o por personas de la ciudadanía, y en ese caso se llama iniciativa popular constituyente también. Se presenta a la mesa, ¿no? Entonces, si es que ustedes quieren presentar una iniciativa, hay que presentarlo, hay una plataforma web, que en fin, pero se presenta, digamos, hacia la mesa, se sistematiza, se distribuye entre las comisiones, se discute, cada comisión ahí tiene su espacio para la discusión y el análisis y la interpretación de los distintos elementos de la iniciativa que se haya presentado, y se habilitan los mecanismos de participación popular respecto de la norma, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber audiencias obligatorias respecto de las normas que se aprueben. Ahí también se van a generar las convocatorias a las jornadas nacionales deliberativas y un montón de distintos elementos que tienen que ver con que desde las organizaciones y los territorios podamos insumar la discusión que se da dentro de la convención. Luego hay una votación interna dentro de la comisión, que tiene mayoría simple, se elabora un informe, ese informe pasa al pleno, se vota en general, se presentan indicaciones y se vota en particular. Esta última parte es súper similar al Congreso, súper similar a lo que se dio también en el caso del reglamento, que en el fondo, si se aprueba en general, se presentan indicaciones y luego se votan solamente esas indicaciones y se entiende aprobado todo el resto del texto. En algún momento se va a terminar de discutir todas las iniciativas. Si es que eso sucede, o si es que quedan menos de 20 días para el fin del funcionamiento de la convención, lo que pase primero, digamos, se va a generar lo que se llama el cierre del debate. Y una vez que se genere el cierre del debate, se va a convocar a la Comisión de Armonización, que es una comisión compuesta por 60 constituyentes, que lo que van a hacer es juntar todas las distintas normas que se aprobaron en un documento, armonizarlo, van a proponer este borrador que va a tener indicaciones de armonización, se le van a llamar,
que justamente van a decir, mira, aquí quedó un vacío, aquí esta cosa se duplicó, acá estas dos normas son incompatibles entre sí, ¿no? También se va a permitir la presentación de indicaciones de parte de cualquier constituyente en el Pleno, y luego se vota por indicación. Una vez votado por indicación, se entiende ya aprobado, digamos, la propuesta de constitución, se envía a la moneda y se convoca al plebiscito de salida. En participación, y esto es súper relevante, yo sé que me estoy pasando un poco el tiempo, pero estoy haciendo esto lo más rápido que pueda, no me odiar. En términos de reglas generales, lo primero que es súper importante, sobre todo ustedes, es que va a haber un registro de participación y todas las personas y todas las organizaciones que quieran sumarse a los mecanismos de participación tienen que inscribirse por un tema de transparencia, por un tema de probidad, ¿no? Además, va a haber una plataforma web dentro de la cual se van a dar distintos espacios para la participación. Por ejemplo, en el caso de la iniciativa popular de norma, la junta de firmas va a ser a través de la plataforma web, ¿no? Entonces ahí también va a haber, en el fondo, convención, probablemente va a ser el mismo sitio que existe hasta ahora, pero versión participativa. Entre los mecanismos hay varios, pero está por una parte la iniciativa popular de norma. Para la iniciativa popular, si es que se juntan 15.000 firmas, distribuidas al menos entre 4 regiones, ojo que esto de las 4 regiones permite que sean una firma en la región de O'Higgins, una en la del Maule, una en la del Biobío y 14.997 en la metropolitana. Igual pasa el test, pero al menos tiene que haber una de 4 regiones. Si es que eso sucede, la iniciativa popular pasa a tener el mismo efecto que una iniciativa presentada por convencionales. Por lo tanto, entra al sistema de votaciones que les comenté recién, pasa a la mesa, se sistematiza comisión, indicaciones, audiencias, votaciones, en fin, ¿no? Después está el plebiscito intermedio dirimente, esto solamente para aquellas iniciativas que 2 veces logren 3/5, pero no 2/3 en la votación en el Pleno, hayan vuelto a la comisión, se haya hecho, digamos, los ajustes que haya que hacer, vuelve a no lograrse los 2/3, pero sí 3/5, estas normas pasarían a una lista como de plebiscitables. Y con esa lista en la mano se va a convocar una votación final en el Pleno, en que el Pleno por mayoría decida, vamos a convocar a un plebiscito, o tal vez no, respecto de todos estos temas. Para que el plebiscito intermedio suceda, tiene que haber una reforma constitucional y un par de reformas legales también. Por lo tanto, el reglamento incorporó una norma que establece que esto se va a dar solamente en la medida en que se hagan las modificaciones a los cuerpos normativos pertinentes. Y hay que ver también qué pasa con el próximo gobierno, el próximo Congreso, y en fin, esto probablemente, si es que sucede, va a ser más bien al final del proceso constituyente, puede que incluso no sea intermedio, sino que se junte con el plebiscito de salida. Las audiencias, como les decía, son obligatorias, o sea, cada comisión tiene que convocar audiencias respecto de los temas que va a estar tratando. Entonces ahí, ojo en particular con la comisión número 4 de derechos fundamentales, porque en algún momento van a convocar una audiencia sobre derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, o sobre derecho a la vivienda. Entonces ahí también tener como la capacidad, digamos, de estar identificando cuando sucedan estas convocatorias. Hay todo un sistema de encuentros y cabildos en que básicamente la convención misma va a estar elaborando metodologías un poco en la lógica de los ELA para que un cabildo autoconvocado pueda presentar sus resultados a la convención. Esto también se va a hacer a través de la plataforma web. Hay un mecanismo que no sabemos muy bien cómo va a suceder porque también requiere algunas reformas, pero la convocatoria a jornadas nacionales deliberativas en que la convención diga, así como Chile, hoy día vamos a hablar, no hoy día, digamos, pero el próximo miércoles vamos a hablar de, no tengo idea, medio ambiente, ¿no? Y ahí se está buscando también que esos días puedan ser feriados para que efectivamente pueda darse el tiempo, digamos, y no compita con los deberes laborales, pero eso es algo que, bueno, en fin, hay que ver. Y por último está el foro, que también requiere recursos, es un grupo de personas elegido al azar para deliberar sobre ciertos temas con un lineamiento súper general. Ahí ese último, como requiere tantos recursos, estamos un poco a la espera también de lo que pase en la relación con el gobierno, CEPRES, etcétera, ¿no? Gracias. En materia de calendario, hasta ahora, ¿qué es lo que ha habido? Se me olvidó poner ahí lo que ha pasado hasta ahora, disculpen. Pero lo que ha habido hasta ahora es que en estos 3 meses se compuso la mesa, se compusieron comisiones provisorias que elaboraron propuestas de reglamentos,
se votaron estos reglamentos y hoy día tenemos aprobado el reglamento general, tenemos aprobado el reglamento de ética, el de participación y consulta indígena y el de participación popular. Los primeros 3 ya están en la web, el último está siendo armonizado y lo deberían publicar en alguno de los próximos días, pero digamos ya tenemos las normas. Además, se implementaron audiencias, bueno, ahí no sé si es que ustedes participaron de alguna de las audiencias en las comisiones que se convocaron, pero ahí tuvimos, digamos, una serie de actividades bien intensa. Entre medio renunció el pelado Bade, han pasado varias cosas también, pero en el fondo como en qué estamos hoy día. El 18 de octubre, ¿no? El lunes, comienza una etapa que en el fondo es lo que le llamamos ya escribir la Constitución. Esto va a comenzar con sesiones plenarias en las que van a hacer discursos inaugurales. Entonces ahí les recomiendo también que pongan harta atención porque va a ser un momento súper interesante también de caracterizar a la convención y los distintos ejes programáticos con los que van a estar trabajando constituyentes, y durante la semana se van a constituir las comisiones, van a elaborar cronogramas, y ojo con los cronogramas también, porque las mismas comisiones y la mesa van a decirnos con algo de anticipación cómo van a funcionar. Entonces vayan teniendo ojo con eso, porque van a poder tener algún tipo de anticipación en este documento, digamos, de los cronogramas, de qué es lo que va a estar pasando la próxima semana, 2 semanas después, el próximo mes, y etcétera, para poder ustedes también planificarse, ¿no? Entre octubre, más o menos entre octubre y abril, entonces vamos a tener las comisiones. Esto es un más o menos porque el cierre del debate podría darse en abril, podría darse también en junio, ¿no? Pero lo importante es que tienen que tener tiempo para esta última etapa, que es la elaboración del borrador final a través de la Comisión de Armonización, ¿no? Y la Comisión de Armonización, y ahí yo diría, en el momento en que se cierra el debate, ahí se cierra el debate de fondo, ahí ya no hay espacio para incidencia en contenidos, ¿no? Solamente queda verificar que el documento final cumpla con la voluntad o las voluntades políticas de las votaciones anteriores, que sea una cuestión de armonizar, ¿no? Y por último, entre julio y septiembre, más o menos, ¿no? Se publica el borrador. Desde que la convención le envía al presidente de la República o la presidenta de la República el borrador de texto constitucional, tiene 15 días hábiles, estos son 3 semanas, para emitir un decreto en que convoca el plebiscito de salida y pone en conocimiento, digamos, de la ciudadanía el texto de la Constitución. Y desde esos 15 días, que puede ser el primer día o puede ser el número 15, ¿no? Pero desde la emisión de ese decreto hay 60 días para la celebración del plebiscito, por eso estimamos que va a ser, digamos, en septiembre. Y lo último, lo penúltimo es que, bueno, ahora estamos en semana territorial, ¿no? Y las semanas territoriales van a ser una vez al mes, en general alrededor de la tercera semana, pero depende, aquí tienen las fechas, no se las voy a leer, pero aquí tienen las fechas, digamos, de cuándo va a haber semana territorial, ¿no? Y esto, ojo, porque en las semanas territoriales no funciona ni el pleno ni las comisiones, pero toda la convención se despliega en terreno, digamos. Entonces ahí también hay una serie de cabildos, encuentros, actividades. Ustedes, yo les diría, si es que también quieren tener actividades presenciales con los constituyentes de sus distritos, estas semanas son buenas para eso, pero convóquenlas con anticipación porque son bien intensas. Eso, y lo último que quería mencionar, que creo que también es relevante para el trabajo de incidencia y la manera en la que se utilizan los mecanismos de participación popular, es que... no, pero dale nomás, Javi, si esto no está en la lámina. Gracias. Se definió que iba a ser participación popular y no participación ciudadana, no por una cuestión semántica, sino para incorporar 3 grupos específicos que no son parte de la ciudadanía. Por una parte, personas privadas de libertad que puedan tener sus derechos políticos suspendidos por el cumplimiento de una pena, y que se considera desde la convención que tienen que participar igual de algunas conversaciones. Por otra parte, niños y adolescentes que evidentemente no son parte de la ciudadanía, ¿no? Pero no queremos dejarles fuera, más bien la idea es incluir. Y por último, bueno, personas de nacionalidad chilena en el extranjero que sabemos que pueden votar, pero la idea es que puedan participar igual, pero además personas de nacionalidad extranjera residentes en Chile. Eso es un poco como la idea, y eso también significa que al momento de firmar iniciativa popular de norma, por ejemplo, consideren que va a ser con clave única. La clave única se tiene desde los 14 años, ¿no?
no tienen que pensar solamente en personas mayores de 18. Entonces ahí tienen un rango un poco más amplio, digamos, de personas con quienes trabajar. Lo mismo en la lógica de los encuentros, las audiencias, etcétera. Sí, Marisol, María Sol, les podemos mandar el PPT sin ningún problema. Eso, veo en el chat que no hay preguntas hasta ahora, así que les dejo con...